No, de paso hacen eso, esa maldad. Sí, qué belleza, háganlo un poquito más lejos para que no se vean tanto las arrugas y todo. Sale arruga. Bueno, el título de la predicación es Debilidad, sinónimo de humanidad. Y yo quiero que ustedes piensen por un instante así muy rápidamente qué debilidades tienen que de pronto les impide avanzar. Que se digan, no, esto es lo que no he podido, o con esto no, es como mi paradigma, o es como como esa pared que tengo para poder seguir algo que quiero. Y quiero leerles qué es debilidad. Dice: debilidad es falta de fuerza, carencia de energía, aptitud que no nos favorece. La debilidad está presente en muchos factores de la vida humana y en formas muy diferentes. Se presenta de diferentes maneras en nuestra vida y a veces nosotros decimos, en esta situación actué de esta manera, pero en esta no pude. Entonces eso también es una debilidad. Y quiero que vayamos ahora sí a 2 Corintios 12, 9, y vamos a leer el 9 y el 10, que dice: y me ha dicho, y le dijo Jehová a Pablo, le dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero leerles qué es gracia. Y dice que gracia es el favor de Dios, es el más alto amor de Dios, inmerecido en nuestras vidas, y es un regalo de Dios. Y nosotros no vamos a poder hacer nunca nada para poder como pagarle eso que Él ha hecho por nosotros. Esa es la gracia, el saber que nosotros no vamos a poder nunca representar de alguna manera ese amor que Él nos ha dado a nosotros. Y hay diferentes tipos de debilidades, los podemos encontrar físicamente. A veces uno dice, bueno, yo soy muy bajito, yo soy muy alto. Eso es una debilidad a veces, en ocasiones, ¿cierto? Emocionales, de pronto somos muy llorones, o de pronto somos muy fuertes, y a veces eso también es una debilidad en ciertas ocasiones, como lo leíamos anteriormente, ¿cierto? Se presenta de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Cuando nos relacionamos con la gente, también a veces son debilidades, porque a veces o tiene uno mucha confianza o es muy cerrado, y eso también es una debilidad. Financieramente también tenemos debilidades, intelectuales también, porque a veces queremos hacer muchas cosas y como que uno a veces dice, no, yo no estudié, yo no hice, ¿verdad? Y espiritualmente también hay debilidades. Y es de pronto también cuando lo hacemos, tenemos falta de interés o pereza, o no nos conectamos con el Señor. Todo eso son muchas debilidades que están en nuestras vidas. Pero quiero decirle algo. Lo que no nos agrada a nosotros, esa debilidad que a veces nosotros decimos, esto es un impedimento para yo seguir, esto es algo que no me deja, esto es algo con lo que yo quisiera acabar. Las debilidades en nuestra vida no son casualidades. Las debilidades en nuestra vida son oportunidades para que Dios se manifieste. Dios ha permitido, por eso es que Él permite debilidades en nuestras vidas, porque de esa manera nosotros podemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, soy débil en esto, tengo esta debilidad, no puedo con esto, con esto no he podido avanzar. Pero si nos acercamos a Dios, permitimos que Dios derrame de su gracia y de su favor en nuestras vidas, y se ve el poder de Dios ahí. Y por eso es que Dios permite muchas debilidades en nuestras vidas, porque de esa manera nos acercamos a Él y Él muestra su favor en nosotros. Y ahí es cuando dice Pablo, me gloreo más en eso, porque sé que Dios es el que es exaltado, y no yo. Sé que Dios es el que se manifiesta y no yo, ¿verdad? Porque si tenemos muchas cosas a nuestro favor, ¿para quién va a ser la gloria? Pero si sabemos que Dios es el que se manifiesta en nuestras vidas, la gloria es para el Señor, amén. Y voy a mostrarles uno de los tantos casos que hay en la Biblia, y está en 1 Samuel 17:45, y dice, entonces dijo David a los filisteos, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús, de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cualquier cosa que venga a nuestras vidas, en esa época los duros de los duros eran los grandes, los que habían nacido para la batalla y todo eso. Y podemos ver que David era bajito. Y ahí podemos ver que Dios se manifestó, ¿verdad? Que Dios utilizó, no vio tanto su debilidad, sino que demostró que Dios estaba con él.
que Dios él era el que podía actuar y que no necesariamente uno tiene que estar preparado de toda la vida para poder ser el autosuficiente, y Dios no quiere que seamos eso. Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Es bueno saber cuáles son nuestras debilidades, porque de esa manera podemos decirle, Señor, yo soy débil en esto, haz tú en ella, haz tu favor en Él, demuestra tu poder en Él, demuestra tu gloria en Él. Amén. Y cuando no enfocarnos en nuestra debilidad siempre, sino que yo soy débil, no, sino decirle, Señor, yo reconozco que soy débil, pero sé que tú vas a manifestarte en ese momento. Y por último quiero leerles 1 Corintios 1:27, que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Podemos ver que Dios no escogió lo perfecto. Dios no dijo, tú eres el sabio, tú eres el más grande, tú eres el más fuerte, esos son los que necesito. Dios escogió lo necio. Dios escogió lo débil. Y Dios no nos escogió por ser más inteligentes, por ser los superdotados, por ser los más fuertes, sino que Dios se manifiesta ahí para demostrarle al mundo que realmente es Él, para demostrarle al mundo que realmente es Dios, es el que merece la gloria y la honra, no ninguno de nosotros. Y eso es lo que queremos demostrar en nuestra casa y en nuestra iglesia, que realmente en medio de todas nuestras aflicciones, en medio de todas nuestras debilidades, Dios es el que se manifiesta. Y voy a dejarles dice acá, así que lo que no te agrade de ti o lo que tú crees que es un obstáculo, Dios lo quiere usar para Él glorificarse. A lo que tú le llamas debilidad, lo que no te gusta de ti, Dios lo diseñó para usarte y bendecirte, y que sea el poder de Dios manifestándose en tu vida. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas en medio de las debilidades. Entonces, recuerda cuál es tu debilidad y deja que Dios actúe. Si en muchas ocasiones nuestra debilidad son los nervios, o es un miedo, es cualquier cosa, pero sabemos que Dios actúa, no hay de qué preocuparnos, porque realmente Dios es el que Dios es el que se va a manifestar en medio de todo. Amén. Amén. Listo. ¿Este bosquejo es temático o textual? Este es temático. Ok. Listo. ¿Por qué lo pregunto? Porque al inicio me dio la idea de que era textual, ¿sí? Ya cuando agarro otras citas, recordemos que podemos tomar algo textual, pero nos podemos agarrar de 2 citas máximo, pero del mismo. Entonces se puede emplear en cualquiera de los dos, ¿listo? No vi la introducción por ningún lado. Sí, yo soy mala para eso, sí. Entonces faltó la introducción. Algo aunque sea pequeño, ¿sí? Entonces faltó la introducción y esto es muy importante. Recordemos que la introducción es lo que me hace, ¿sí? Porque acá debilidad sinónimo de humanidad. Entonces podemos ya decir, ¿sí? O sea, ¿has tenido alguna debilidad? Por decir algo, les voy a contar algo de mi vida. Tuve una debilidad en tal parte, en tal área, ¿sí? De pronto mi temor, de pronto alguna cosa, de pronto algo de testimonial sirve para que la gente agarre ahí. Algo que es muy bueno, y quiero abrir un paréntesis acá y decirles, creo que ustedes pues se dieron cuenta de la parte de ya un congreso, ¿cierto? Los que estuvimos acá en el congreso. Nos dimos cuenta de muchas cosas. No estamos ahí para criticar y bajar las cabezas, ¿por qué no? Porque entonces no recibimos. También nosotros tenemos que exaltar lo bueno, ¿cierto? Pero en una cuestión de seminario, de talleres, de congresos, es muy importante dar cosas testimoniales, ¿sí? Y ustedes se dieron cuenta que en las tres personas, los 3 conferencistas que estuvimos ahí, dimos nuestra parte testimonial. ¿Por qué? Porque cuando se habla de algo que uno ha superado, uno agarra más fácil que si me contaran una historia de alguien que yo ni conozco. Cuando yo digo, por ejemplo, cuando Alberito dice, es que yo puedo decir que Dios me sacó a mí de lo vil y menospreciado porque yo estuve en la droga, yo sé que es la pandilla, yo sé que es la delincuencia, sé que es conocer la muerte, uno ya dice, hombre, esto ya me interesa mucho, ¿sí?
No para vanagloriarse uno y decir, uy, yo fui el duro y salí de eso. No, sino a mí me sucedió, a ti no te va a quedar grande, porque si tienes a Dios, Dios te va a sacar de eso. En una parte así, de congreso, seminario, es muy bueno dar a conocer parte de nuestra vida, sobre todo en un congreso y en estos seminarios que les digo. ¿Por qué? Porque la gente se va a identificar más con la persona que está hablando. No, Tatis, que viene. Ahí es el timbre de ella. Entonces, yo me identifico más. No sé si a ustedes les pasa, pero para eso uno va a dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque uno va a hablar de algo importante que yo lo viví, lo superé y les voy a dar a ustedes. ¿Sí? Cuando sea un congreso o algo así, es necesario. Hay que tener prudencia, ¿sí? Porque pues no siempre uno puede contar todas sus intimidades. Pero es una parte que es buena porque nos identifica, los que estamos aquí escuchando, nos identifica y decir, no solamente a esa persona, a mí solamente me pasa. A esa persona que está allá atrás le pasó y cómo lo superé y les voy a enseñar. Entonces, eso es muy bueno, ¿cierto? Y lo mismo se puede hacer con la parte de introducción, pero en un congreso se puede uno extender más, ¿sí? Y la cita bíblica de pronto es más pequeña porque es más vivencial, ¿cierto? Y vamos a apuntar a algo que la gente aprenda. Es un aprendizaje, pero con el estilo de cada uno, ¿cierto? Entonces, una prédica así, para que nos demos cuenta, por ejemplo, en el congreso. La pastora Marixa dio su testimonio, entre comillas, ¿cierto? De sus vivencias, de lo que sucedió, que no es fácil, pero ella lo vivió y lo superó, ¿sí? De pronto faltó, no hablemos de ella como la investidura, sino como una exponente de la palabra. Le faltó más profundidad y más ser coherente con la cita bíblica que está leyendo. Yo siempre tengo que ser coherente con la cita bíblica. La cita bíblica para mí es mi base. Si yo voy a hablar de gozo, ¿cierto? Y hablo de prueba y dificultad, como que la gente dice, bueno, hablo de gozo, dificultad, prueba, fe, ¿de qué habló? Y yo sé que en esto, porque yo le he pedido mucho al Señor, y créanme que en estas clases yo le pido mucho al Espíritu Santo, que les abra mucho el entendimiento y la sabiduría de una manera buena. No para criticar ni que nos volvamos criticones, sino para volvernos excelentes en la palabra, en la exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros capturó algo que decimos, falló en esto, sin criticarle nada, sino decir, hay que arreglar esto, ¿sí? Según la homilética, hay que hacer esto, porque ya no somos bebecitos que de pronto nos van a meter el dedo en la boca, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a exigir calidad y vamos a dar calidad, ¿cierto? Podemos apreciar lo que sucede, pero nosotros decimos, esto no se debe hacer, hay que mejorarlo, ¿de acuerdo? Pero hay que sacar cosas muy buenas. De esta parte sacamos esas cosas muy buenas, que fue el testimonio de cada una y apuntó a lo que había, a lo que se debía sanar, a lo que la pastora Marixa con respecto a su vida anterior, con el esposo que tuvo, que fue terrible verlo en esa situación, ¿cierto? De ver actualmente pues su esposo, pues no sabemos si tuvo la autorización o no, pero de su esposo la infidelidad, pero ahora ya está en los caminos de Cristo. La pastora Jacqueline con sus hijos, lo que iba a pasar con esta niña, que Dios es bueno, eso es lo que pasó conmigo, también en la restitución, pero a nivel de sanidad, descubrir qué pasa. Entonces, cuando uno se da cuenta, esos testimonios reales, que uno dice, hombre, yo tengo que aprender de esto, ¿sí? O sea, no soy la única persona en el mundo que le pasa esto, o no soy la única persona que tengo que arreglar mi vida y mejorar. Entonces, eso es muy bueno en ese tipo de eventos porque hay más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, su merced puede utilizar un testimonio pequeñito suyo para que se identifiquen con lo que su merced va a hablar. Nosotros siempre decimos, la palabra siempre le habla primero al predicador, siempre le habla a uno. Si no nos habla a nosotros, eso es puro cuento que vamos a hablar. Porque Dios, o simplemente fue que copiamos una prédica y vamos, por salir del paso la vamos a exponer porque me pareció bonita. Pero si la predicación no me habla directo a mí, no va a surgir un efecto en las personas. ¿Por qué? Porque Jenicita en la debilidad se ha dado cuenta que es un ser humano, ¿cierto? Pero no solamente quedarse en debilidad sinónimo de humanidad. No, tiene que haber algo más. Porque listo, nos concientizamos de que somos débiles y al ser débiles somos humanos. ¿Pero qué? Entonces, a este título le falta algo. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, para que todos sepamos.
porque yo asumo, yo soy débil, soy humana. Y entonces, Sí, completarle acá ahí. anoté un poquito de la introducción y no la leí. Exacto. Entonces, el título les pasó a todos, Jennifer. Entonces, Acá está así. debilidad es sinónimo de humanidad, sí, pero que va más allá. ¿Sí? Entonces, como, no sé, o de pronto este título, ubicarlo en la introducción, pero el título que sea más contundente. Que no me deje solamente en yo soy débil y soy humano. Porque el título simplemente me dice es eso, algo que de pronto no sabía, ya sé, pero ¿qué tengo que hacer? Si el título me tiene que llevar a algo más, como a una solución, ¿de acuerdo? Entonces, en el título, maneje el título, cuadre el título. Introducción, necesitamos una introducción, ¿de acuerdo? El cuerpo del bosquejo está bien. Su merced estaba hablando aquí de 2 tipos de debilidades, pero luego habló de otra. O sea, fueron como 3 tipos de debilidades. Entonces, su merced dice que son 2 tipos, tienen que ser 2 tipos. Si son 3 tipos, debilidad de pronto espiritual, almática y física. ¿Sí? Pues a lo que yo me refería son como 2 factores que son, creo, porque pues igual yo dije físicas, emocionales, financieras, intelectuales, espirituales, todas. Exacto. Pero entonces habló de 2 tipos o dos como 2 ramificaciones que iba a tocar específicamente. Ajá. Y empezó a tocar más, ¿sí? Entonces dijo, sí, porque pueden haber físicas, pueden hacer esta. Entonces no tocó esos 2 puntos específicos, ¿sí? Entonces si yo digo, vamos a ver 2 puntos o vamos a tocar 2 tipos, se supone que voy a tocar el 1 y después el 2, ¿sí? Pero entonces su merced dice 2 tipos, entonces su merced empezó a tocar en el área emocional, en el área financiera, en el área espiritual, en el área así de mis emociones, todo eso, y ya, y llegó a la conclusión. Entonces, ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces su merced dice, voy a tocar 3 tipos de debilidades que tiene el ser humano, que tenemos como seres humanos. Primero, entonces, el espiritual. Entonces, espiritual. ¿Sí? Entonces la debilidad espiritual de nosotros es de pronto llegar a Cristo pero no alimentar nuestro espíritu, sino quedarnos ahí como yo lo alimento con la lectura de la palabra. Me da pereza. ¿Por qué me da pereza? Ya vamos a tocar ese tema porque es parte almática. Pero mi espíritu siempre va a querer alimentarse más y más. Entonces esa es una debilidad. ¿Sí? Mi espíritu me pide algo, pero hay una barrera y yo acepto esa barrera, entonces me seco. ¿Sí? Entonces, así, suponga, por decir algo. Segundo, entonces, en el alma. Entonces, ¿qué influye en el alma? La razón, los sentimientos y la voluntad, ¿cierto? Entonces, ahí sí que tengo muchas debilidades, porque mi espíritu ya está vivo, necesita ese alimento, ¿cierto? Y cuando yo no lo alimento es que hay una debilidad ahí. ¿Qué pasa? Mi espíritu está raquítico, mi espíritu está anoréxico o tengo a mi espíritu en el último lugar. Entonces, esa es una debilidad y el enemigo se aprovecha por esa parte. La segunda es la almática. Entonces, ya digo de qué está conformada el alma, de 3 cosas. Entonces, ¿dónde pueden estar tus mayores debilidades? En tu mente, porque todo llega aquí y después se baja. ¿Sí? Cuando llegan las cosas a la mente, las baja a los sentimientos. Si yo no dejo que de aquí bajen, mis sentimientos no son afectados. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, una debilidad, que hablen mal de uno, ¿sí? Sobre todo las mujeres, que nos hablen mal de nosotros. Entonces yo todo lo recibo acá, pero ¿qué hacemos nosotros? No lo desechamos y no lo bajamos. Entonces lo agarra ¿qué? Los sentimientos. Ahí es cuando sufrimos y entonces el diablo siempre nos va a mandar pensamientos. O que escuchemos, oye, hablaron de ti esto, oye, dijeron que tú tan mal que predicas, oye, dijeron que esa pinta que llevabas ayer, oye, dijeron que tú siempre repetías la misma palabra. Entonces, si yo no saco esto de acá, entonces, ¿qué pasa? Llega a mis sentimientos, afecta a otra parte, ¿sí? ¿Y qué pasa? Toma mi voluntad y ahí es cuando yo la embarro y siempre el diablo me va a atacar por ese lado, digámoslo así. Y tercero, por la carne. Lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que olfateo, lo que me gusta. Entonces, esa es otra parte de la debilidad del ser humano. Y las citas bíblicas perfectas. Son citas bíblicas que Jenicita las puede agarrar, incluso espirituales, almáticas y carnales. Con una cita bíblica bien explicadita. La conclusión me pareció muy chévere. Me imagino que su merced como adoradora cerraría con una adoración. ¿Algo especial? Arregle esas partecitas y listo. ¿Listo? Sí, quedaron. Bueno, ahí está en el audio, en el video, entonces ya las cuadra, ¿listo? Recordemos que ya el último
Estas ojalá que su merced la arregle, lo mismo Yuri, antes del lunes. Porque el lunes ya la exponemos acá como si fueran a exponer. La ropa la traen normalita, pero como si ya fueran a exponer. Y ya en diciembre 3, el 3 de diciembre ya tenemos la exposición. La nota definitiva porque nos graduamos el 23 de diciembre. O sea, de hoy en 8. De hoy en 8 De hoy en hacen la 8 es otra exposición. vez esto. De hoy en 8 es 3. Ya tienen que exponer súper bien. ¿De acuerdo? O sea, ustedes me la traen en el transcurso de la semana. O me la envían y me dicen, pastora, esto, o me mandan el audio. Esto, así me quedó la predicación. Yo les digo, está bien, o arreglen tal cosita. ¿De acuerdo? Listo. Para que se nivelen con ellos. Ellos ahorita van allá a decirme, simplemente me van a leer, pastora, yo hice esto, creí que estuvo mejor así, lo hacemos y vamos a manejar la parte corporal de cada predicación. ¿De acuerdo? A ver, Yuri. Y arrancamos. El título es tiempo de ser valiente. Tenemos una sola fuente de seguridad, que es Dios, nuestro Padre Celestial. Nuestra salud se deteriora o amigos que nos traicionan. Dios es el único en que podemos encontrar seguridad. Salmo 46, del 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La primera reacción del salmista es, por tanto, no temeremos. Dios dice que no temeremos, suena muy sencillo, pero cuando hay situaciones de peligro, cuando hay problemas que sobrepasan cualquiera de nuestras capacidades, pueden comenzar a llegar los temores. Ninguno de nosotros ha estado en circunstancias como la describe en estos dos versículos, en lo que el salmista, un lenguaje exagerado, dice lo peor que puede pasar en este mundo, como en el Salmo 46, 1-3, que dice, o sea, que la tierra va a ser removida y que los montes se derrumben. Ahí en el Salmo dice que uno tiene que tener fe. Sí, pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo, cosas malas del mismo demonio. Si uno no tiene fe, entonces uno se va a creer de que las cosas van a ser malas. Y que los océanos se desbordan y se sepultan en los planetas. ¿Por qué tenemos que ser valientes en la vida cristiana? En Apocalipsis 2:10 dice, porque si queremos heredar la corona de la vida, tenemos que ser valientes en la lucha que nos trae la vida cristiana. Digo, como nosotros somos valientes, en el caso de mi caso, cuando nosotros nos vinimos de Venezuela, nosotros no pensamos al llegar aquí a Colombia quién nos iba a recibir, cómo iban a ser las personas al trato con nosotros, qué tal iban a ser los colombianos con nosotros. Pero sí nos arriesgamos, fuimos valientes. Llegamos aquí y bueno, y gracias a Dios por la fe, porque si no hubiésemos tenido fe, yo no me hubiese venido, mi esposo no se hubiese venido, mi cuñada y mi hermano no se hubiesen venido. Pero tuvimos fe de que sí, de que al venirnos para acá nos va a ir bien. Y gracias a Dios sí, nos ha ido bien. Primero llegó mi esposo y viniendo de Venezuela, bueno, somos cristianos. ¿Y qué hizo él? Buscar una iglesia. Seguimos los pasos de Cristo, igual nosotros. Entonces, bueno, nos acogieron bien, gracias a Dios. Y aquí estamos, somos valientes, porque no hemos enfrentado a muchas cosas, pero gracias a Dios bien. No puedo decir que han sido personas malas o que no han salido con malas palabras, no. Y bueno, yo digo, y poco a poco nos estamos esforzando. Por lo menos en mi caso me estoy esforzando cada día más en aprender de la palabra. Y así, igual que mis hijos, que todos. Tenemos que orar por una fe, sí. Nosotros oramos, antes de venir para acá, sí, oramos bastante y le pedimos a Dios que nos encaminara. Entonces, que en medio del mundo, el mundo está lleno de muchos problemas, peligros. Vamos a seguir confiando de que Dios está con nosotros.
como Job perdió todo, pero él eligió poner su confianza en Dios. Él fue conmovido, pero no cayó. La Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tenemos que tener el mismo valor porque Jesús dijo, estas son cosas que os he hablado, para que en mí tengáis paz. Lo que le puedo decir que siempre vamos a tener tribulaciones, pero si estamos firmes en la palabra, no vamos a caer en las tentaciones del demonio, porque él siempre va a querer como meterse ahí dentro de nosotros, como en la parte débil de nosotros. Él siempre va a querer de que caiguemos, que nos arrepintamos, pero nosotros vamos a estar siempre firmes, siempre tenemos que tener fe y orar continuamente, sin caer en provocaciones, sin mirar hacia atrás, siempre seguir adelante. Como escribió Pablo, ¿quién no cegará el amor de Cristo? En tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, del 35 al 37. Si estamos mirando solamente para las circunstancias actuales, seremos conmovidos. Pero si estamos firmes en la palabra de Dios y en la promesa de la eternidad, vamos a seguir fuertes. Y nadie puede quitar de eso de nosotros. Así, estén alerta, permanezcan firmes y pórtense varonilmente. Sean fuertes, 1 Corintios 16, 13 dice. Y recuerde lo que dice Isaías en 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, mis hermanos, sigamos en pie, sigamos leyendo la palabra, tener mucha fe, no desconfiemos en nosotros mismos. En la vida siempre vamos a tener muchos problemas, muchas dificultades, pero no caigamos en esos errores. Listo, Yuri. Bueno, Me acordé de más, pero qué va. listo, ¿no? Y está apenas. Listo, mi Yuri. Entonces, es tiempo de ser valientes. Me gusta el título. Porque anima. ¿Sí? O sea, ya como diciendo, ya basta de estar ahí quietos y de ser cobardes. Se van a levantar, nos vamos a levantar a ser valientes. O sea, este es el tiempo de ser valientes. Súper. No vi la introducción. La introducción la vi fue en la mitad del bosquejo. Se puede hacer de esa manera, pero le aconsejo que esa introducción, como se trata de ser valientes, es tiempo de ser valientes, esa introducción, o sea, el testimonio que su merced dio con respecto a venirse de Valencia aquí a Colombia, a Bogotá, ese lo podría dar de introducción. ¿Por qué? Porque es el abrebocas. Está hablando una mujer, a mí me está hablando una mujer que ha decidido ser valiente, dejarlo todo y venirse a ciegas, pero confiando en Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la introducción. Entonces, su merced coja ese testimonio como introducción. Acuérdese que el bosquejo tiene título, introducción, cuerpo y conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, el testimonio que su merced dio, délo como introducción. ¿De acuerdo? Lo da como introducción, el testimonio. El cuerpo debe empezar, su merced, definiendo. No siempre se tiene que hacer así, pero es muy bueno porque nos ayuda a ampliar la predicación, ¿cierto? Entonces, ahí debe definir su merced cuál es el significado de ser valiente, porque su merced habló mucho de fe, ¿sí? Entonces, se puede desviar un poquito ahí y estamos hablando más de fe que de ser valiente. Entonces, debe buscar el significado de lo que significa la palabra valiente, ¿cierto? Y escribe. Entonces, después de que da el título, es tiempo de ser valiente. Yo les voy a predicar y la predicación la titulé Es tiempo de ser valientes. Entonces, quiero contarles un testimonio. Hace tanto tiempo, nosotros vivíamos en Venezuela en una población, en un departamento, algo que se llama Valencia.
debido a la situación de nuestro país, que es conocida por todos ustedes, y acá hay hermanos venezolanos, saben a lo que les estoy refiriendo, tuvimos que tomar una decisión. Y la decisión fue fuerte, fue de oración, fue desarraigarnos, salir de nuestra tierra, ¿cierto? Dejar a toda nuestra familia ahí. O sea, a su merced le pasó, a ustedes les pasó, a todos ustedes les pasó lo de Abraham. Tuvieron que salir de su tierra y su parentela y salir, ¿sí? ¿A qué? No sabemos, solamente Dios sabe cómo nos va a ir allá. Escogieron este país y no otro, porque Dios tiene señalado para sus hijos dónde los va a poner. Entonces ahí su merced empieza a contar su testimonio, así en el tiempo que lo contó, ¿cierto? Primero se vino mi esposo, con mi hermano, a abrir camino, pasó estas cosas, ya cuando estuvieron un poquito acomodaditos, ya nos llamaron a nosotros, nos dijeron, pueden venir, ¿cierto? Entonces es una prueba de valentía, una prueba de fe. Ser valiente está muy arraigado con tener fe. Una persona que no tiene fe es un cobarde. Entonces busca, después de que da el testimonio, entonces ya dice, voy a hablarles del significado de la palabra valiente. Y entonces, en el diccionario encontré que ser valiente significa cosa, ¿cierto? Bíblicamente es sinónimo de fe. Porque el que no tiene fe no tiene valor. Porque se necesita valor para tener fe. Y tener fe para ser valiente. O sea, se va agarradito. Y también puede definir la palabra que es lo opuesto a ser valiente. Es ser cobarde. Entonces, una persona cobarde le falta fe. Una persona, ¿por qué llega al suicidio? Porque no tiene fe de ella. No tiene fe en su vida. Cree que ahí terminó todo y lo mejor es quitarse la vida. Una persona que tiene fe dice, a pesar de la situación, yo debo seguir adelante. Y eso se llama valor. Entonces, lo tiene bien identificado, Yuri, y me gusta porque identificó bien el tema. Fe con valentía. Falta de fe con ser cobarde. Entonces, defina qué es ser valiente y qué es ser cobarde. Y la fe está metido en eso. El testimonio lo deja primero. El cuerpo del bosquejo está bien con las citas bíblicas, pero me gusta más cuando su merced las explica. Ay, pero es que me tiembla mucho la voz, pastor. No importa. A nosotros también nos tiembla mucho. Y a mí todavía me tiembla. Pero ¿qué hay que hacer? La voz. ¿Pero qué hay que hacer? Eso lo practico en la casa bien. En la casa practico bien, pero aquí. Pero hay que empezar a soltarse. Porque yo la he visto que ha progresado. Ya habla más, o sea, ya lee más. Pero ya mira más a la gente. Pero me gusta más que hable, o sea, que tenga más corticas citas bíblicas, unas 2 deje, y que hable más con respecto a esto. ¿Sí? O sea, la cita bíblica se lee, pero se aplica a la gente. Porque si no uno queda, bueno, eso le pasó a David, eso le pasó a José, eso le pasó a Fulanito, pero eso conmigo qué. Pero cuando se le explica, este hombre pasó por esto y estos tiempos, pero Job pasó por estos tiempos, ¿cierto? La cita bíblica de Job está perfecta. Pasó por estas situaciones, pero ¿qué nunca le faltó a Job? Fe. Y eso lo impulsó ¿a qué? A ser valiente. Y aunque estuvo a punto de morir sin nada, este hombre es un hombre muy valiente. Porque ¿qué hubieras hecho tú en este caso? Solamente con que te hubieran dicho, se vino toda la terraza y mató a toda tu familia. Nomás le dicen a uno que alguien está enfermo y uno se deprime, se vuelve un 8. ¿Qué será? Que ya no existe. Y seguir creyendo en Dios y decir, Jehová da, Jehová quita. Eso es de ser valientes. Y estar firme en la fe. Entonces, eso está súper perfecto. Me gusta la cita bíblica, pero explíquelas más a su manera, porque puede hacerlo. ¿Listo? Y la conclusión, entonces, así lo que hizo, pero nos cortó así como, como que uno, bueno, y ya, se acabó esta vaina. ¿Sí? Como vi que me había gritado, se me No, tranquila, pero vamos a recoger la frente y ya. ¿Sí? Retirarse. Entonces, esa parte de la conclusión, trabájela un poquito más, ¿de acuerdo? De esa predicación que tiene ahí, le va a quedar solo una hojita. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, ya su merced tiene ahí, entonces no le voy a rayar su prédica ni nada, pero ya la ve,
de por... Tranquila, ya no la no, igual no toca. Listo, chicos. ¿Quién la arregló? Me cuenta, o sea, simplemente me dice, pastora, hice esto y esto. La predicación me quedó. Título tal, introducción, voy a hacer esto, el cuerpo me quedó. Tal cita bíblica, voy a hablar de esto y la conclusión es esta. No me vayan a predicar ni nada, sino solamente decir así. ¿Listo? Tatis. Entonces, quedó como título Solo gestando imposibles, ¿Qué le quitaste ahí? dando a luz milagros. Porque ¿Cómo era el título primero? gestando imposibles, dando a luz milagros. Ok. Quité dando a luz milagros porque gestando, en definición, es acto de dar a luz a algo o a alguien. Entonces estoy diciendo la misma palabra 2 veces sin darme pues cuenta. Entonces dejé solo gestando imposibles. Y pues los imposibles son sinónimos de milagros, entonces van como 2 títulos que no. Nada que ver. Entonces listo, la introducción pues es el saludo y el video que ustedes ya pudieron ver. El cuerpo arrancó con Eclesiastes 11:5, que habla que como no sabemos de dónde viene el viento ni para dónde va, como sabemos que dónde se gesta un bebé, todo el rollo. Y ahí, entre comillas, divido la predicación en 2 partes. En cómo empiezo a hablar de cómo se gesta el bebé, la definición de qué es gestar, la definición de qué es imposible, los componentes que hacen pues la gestación posible, que es el óvulo y la semilla. El óvulo pues somos nosotros, entre comillas, y la semilla pues es el Espíritu Santo que está dentro de cada uno, ¿no? Quien pone todos esos sueños y esos imposibles dentro de nosotros. Y luego hablo de cómo damos a luz los milagros, que pues es con los versículos bíblicos de tener fe y de creer y de tener fe, la fe suficiente como la de un granito de mostaza. Y la conclusión pues termino hablando de... perdón, me salté un pedacito. Y hablo un poquito de qué es dar a luz, ¿sí? Entonces dar a luz solo se da cuando es el tiempo adecuado, cuando no es el tiempo adecuado pues el bebé muere. Hablo que también incomoda, o sea que hay momentos en que esos imposibles nos incomodan, como que vemos que no se pueden y que duele, ¿sí? Entonces solo tomé esos 3 porque es una retahíla muy demasiado larga. Yo solo tomé esos 3 y como conclusión pues le hablo a la gente de qué milagro estamos esperando, cuál es ese imposible que estamos gestando. Y termino con la frase que dice, pues gesta tu imposible, fórmalo y da luz un milagro. Cree en ti y te la fe suficiente para hacer una realidad. Que los imposibles que hay en tu vida se conviertan en milagros. Perfecto. Listo. Déjalo así. Y ahora se me ¿Y toca terminas pasarla, con porque alguna no la- canción o algo así o no? Así ya. No, Solamente abro sí. con el video, pero en este caso no cierro con canción ni nada. Solo el... Ok, listo. En este caso, quiero que Tatis corrijas algo. Entonces, estás... Esto... ¿Listo? Vas a estar quieto. La expresión de la mano tiene que estar de acuerdo a lo que estás diciendo. Gestar. Entonces, ¿dónde me toco acá? Parir. ¿Sí? Dar a luz. ¿Cierto? Ese tipo de cosas. Que mis manos hablen de lo que yo estoy diciendo. Sentir. Apasionarme. ¿Sí? Me tocó el corazón. Me tocó el corazón, ¿sí? Me tocó el corazón. Yo tengo el corazón más abajo. No estar haciendo la mímica para todos, pero sí, por ejemplo, ella va a hablar gestando un milagro. Voy a hablarles de gestar un milagro. ¿Qué es esto? La semilla viene, si hablo que viene de Dios, viene de Dios. Se introduce en mí, ¿cierto? Entonces mi mente, mi fe, o sea, cosas así, pero tienes que controlarte en el paseo porque uno está así. Sí, Así. Entonces, sí, entonces, ya estamos viendo detallitos, pero tenemos que corregirlos. Como les digo, no se trata de cogerlos así, porque yo te felicito acá públicamente de la predicación del viernes. Estuvo muy buena, muy trabajada, estuvo específica porque se vio una cosa con la otra. ¿Qué no me gustó? El vaivén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Le propongo, quieta. Yo sé que todos lo hacemos, pero ya hemos controlado mucho eso. ¿De acuerdo? Podemos estar hablando y podemos irnos un poquito hacia adelante, hablarle al público y nos devolvemos, vamos al púlpito y nos agarramos. Si es eso, empieza a agarrarte primero así, no así acostada ni nada de eso, no lo has hecho, pero sí poner el codo ahí para que nos frenemos. Ya después vamos a aprender a estar en pie y a hablarle a la gente, siendo expresivos, ¿de acuerdo? Entonces, que tus manos expresen eso.
¿Listo? Esto es para todos. ¿De acuerdo? Para todos. Cuidado con la rascada. Cuidado con el del zapato acá para que nos brille más. ¿Sí? Cuidado de la oreja. Cuidado del... ¿Sí? Cuidado ese tipo de cosas. El dedo acá entre la muela. Cuidado eso. ¿De acuerdo? O estarnos peinando. Así. Cuidado con eso. Ya vamos bien peinaditos. Bueno, en este caso no, pero bien peinaditos. Bien arregladitos, ¿sí? Los hombres de pronto así, ¿cierto? Entonces, o rascarse en la barriga, ¿cierto? O de estar arreglándose el pantalón, ¿cierto? O la rascadita, ¿sí? Cuidado con eso porque todo es notorio. La mascada. En la barriguita, ¿te acuerdas de la La mascada. Todas esas cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que manejar. Mari, ¿cómo le quedó la previa? No lo hice. Es que ella está confundida. pues. Es que ¿Por te qué? vas a enrollar con eso. ¿Por qué? No sé. Yo la hice como, pero es que no la hice. O sea, la hice así, la estuve viendo, pero es que no sé. No está segura de No, ella. es que está toda fea, miren. Ella quiere Toda- cambiar. ¿O quiere cambiar la predicación? Sí, ella quiere. Hoy en estos... El tema de ella es la armadura de Dios, que es complejo esa parte. Es complejo. porque yo quiero, o sea, como ahí dice que hay que decir, por lo menos el casco, yo lo tengo ahí como un concepto y yo quiero es como, ¿para qué me lo pongo? Algo así, pero es que no tengo internet y no yo como buscarlo. Acá. Pues viene en un momentico acá en la fundación. Yo le iba a hacer Sí, hoy, se nos olvidó. yo le iba a hacer hoy y le dije a Tati y me dijo que sí, pero es que como tuve niños y me reiré todo. Listo. Piense, órele al Sí, Señor. o sea, saqué algo así, pero es que no sé. O sea, pastora, ella habló conmigo y ella me dice que el tema, bueno, chévere, pero ella no se siente segura. Ella, cuando hizo esta, tenía 2 temas y escogió este. Después de que lo escogió, todavía no se siente segura de este. Entonces quiere ¿Y cuál es el hacerla otro con tema? otro. Porque quiero ver si hablo del Salmo 18. Salmo 18. ¿Qué dice Ese Salmo sí lo 18? tengo. fortaleza. Que habla Que que, es nuestro que Dios es el escudo, lo que yo hablé en el ayuno el sábado, especificarse solo en uno. El domingo. el domingo. Pero dejé el cuaderno donde está. Que ahí yo lo tengo hecho. Ese sí, o sea, ese Listo. lo tengo Entonces hecho. tráigamelo en esta semana. Sí, Traiga, yo te lo traigo mañana. Es más, iba a traer el cuaderno y lo dejé. Porque yo lo tengo hecho en un cuaderno. hágalo bien, bonito, y viene y cualquier cosa, le toman foto con Tati y me lo envían si no tiene internet en la casa. Y me lo envían a mí, ¿sí? Y yo lo reviso, porque yo vengo hasta el jueves. ¿Ah? Entonces, y el jueves, Ah, no, el miércoles no. no porque ya terminamos las clases. Entonces, el jueves ya le echamos una revisadita a las dos. ¿De acuerdo? Ya le echamos la revisadita a las dos y miramos cómo queda. Entonces, escoja ese tema. Si es el Salmo 118, No, el 18. Salmo 18. Listo. Y entonces miramos a ver. Y ese habla, ¿qué quiere hablar del Salmo 18? No, por lo menos ahí habla de que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza. O sea, como... La protección de Dios. Como habla, ajá, porque sabes que hablaba David de que él entendió que Dios era todo eso para él. Claro, y hay que mirar qué pasaba. Sí, que se había desmayado. ¿Qué pasaba con David en ese momento? O sea, él le dio todo eso por a Dios porque él estaba agradecido de lo que Dios había hecho, que lo había librado una batalla. Ok, Ajá. sí, pero exacto, porque le había dado la victoria en una batalla, ¿cierto? Exactamente. Entonces él estaba como, era su manera de expresarle a Dios su Su agradecimiento. gratitud, exacto. Porque él empieza ahí que de Dios te amo, o sea, él no hallaba que decirle a él o sea, en vez de quejarse por todo lo que él vivió, él estaba Daba gracias. agradecido a él, a Dios. ¿Ese es corto o largo? Ese Es Acá dice, largo, pero ya acá va a dice tomar que solo es 2 un días. agradecimiento Ah. por todo lo que él lo defendió. Una parte. El versículo 1, ahí lo puede leer para que entiendan mejor. ¿Por qué él Sí, escribió porque eso? yo tengo todo ese tema hecho. Ay, perdón. Hágalo, Mari, y me lo muestra. ¿Listo? Y ahí le arreglamos las cosas. Y pienso que es un tema más fácil que meterse con este. Porque yo armadura. quiero hacer del estudio, pero yo quiero Te como amo, oh que... Señor. O sea, me gusta ese tema, pero yo quiero como que buscar algo más Ok. de... Sí, como profundizar más. Mira, entonces. Es más, yo lo tengo 18. ahí anotado. Pero es largo, pero ella se va a enfocar En unas citas bíblicas. en en unos esta versículos parte y en eso. Perfecto, perfecto. Habla de fortaleza, de agradecimiento, entonces enfóquelo en eso. ¿Sí? Y me lo muestra.
Pero ese sí no le tengo título porque fue que yo lo saqué Listo. para el ayuno y no. Listo. Lo saca y le buscamos el título. ¿Listo? Me lo muestra el jueves. Yo lo tengo ya en el cuaderno, si no yo le tomo A eso, y me lo envía. Y me lo envía. Listo. José, ¿cómo le quedó su prédica? Pues pastora, yo cogí algo de lo que su merced Sí. porque me pareció importante. Ajá. La que yo había hecho no tenía introducción, entonces ya le coloqué una introducción. Le ¿Qué puse- introducción le colocó? Es una ¿Su historia. tema cuál es? Es honrando un corazón que honra a Dios. Ah, ok, de Ana. La introducción es una historia que pues nos va, es como una abrebocas al tema que tengo específico. ¿sí? Ok, Entonces mi cuerpo es, vamos a ver dos personajes que voy a hablar de Ana, Ujú. Eli. y el Cuando hablo de Eli, hablo de los dos hijos, correcto. juntamente con él. Toco de Ana, bueno, vamos a ver dos clases de corazones, uno que sí honró a Dios, el otro que no honró a Dios. Perfecto. ¿Listo? Digo unas características de cada uno, qué es lo que Ajá. pasaba y ya, listo. Correcto. Y las consecuencias, listo, no más, y la conclusión, Perfecto. no más. No, perfecto. Quedó bien. Ahí quedó. ¿Cómo se dice? La conclusión Bien escribí eso, estructurado en pero ese yo tiempo. sé que Dios va a cambiar todo. Entonces porque mientras escribía eso pensaba otra cosa, pero entonces ahí sí como Listo, Dios pero esa estructura que tiene Sí, no el tengo más. bosquejo está bien, déjelo así. Ya en la conclusión lo que sí definiste, Pero o sí cositas estos que vaya a punticos tirar. sí son Sí, perfecto. específicos. Perfecto. Voy a concentrarme en eso. Y el título déjelo ahí, está bien. Moni, Yo quedó igual la introducción dentro de la historia de la pareja, Sí. pero entonces antes de hacerles el ejemplo de la pareja les pregunto que les hago una especie de pregunta diciéndoles que lo mediten, no que me lo digan, sino que cuál es la mejor manera para que una pareja tenga éxito y pueda seguir adelante, que es la comunicación y dedicarse tiempo. Y entonces después hago el ejemplo de la pareja que definitivamente como no se conocía, entonces lógicamente terminó dándose cuenta que ya no había amor y todo se terminó, entonces que había que más o menos traerlo a las cosas de Dios en el sentido de que si uno no lo busca a Él, Él siempre va a estar ahí presto para nosotros, pero si no lo buscamos no va a haber una verdadera relación. Y ahí es donde ya me voy y les digo cuál es el título, que es lo especial de la verdadera oración, y comienzo explicando qué es oración. correcto. Entonces les explico, voy a la cita bíblica base donde habla de lo que hacían los fariseos, de que no se deben hacer en las calles ni en las sinagogas para que las otras personas lo vean, y ahí explica que es a puerta cerrada, entonces esa es la cita base. Después cogí solamente 3 citas bíblicas y hago el paralelo de la verdadera oración y la falsa oración. En la verdadera oración hablo pues que es a puerta cerrada, que también se puede hacer congregacionalmente, que se hace con un corazón humillado y con reverencia hacia Dios, y ahí es donde puedo hablar de la manera que tú me decías, que de pronto las mujeres como amas de casa de pronto no tienen mucho tiempo, pero entonces mientras cuelgan la ropa o están en la cocina pueden poner alabanzas y pueden ir hablando con Él, digamos los hombres en sus oficinas sacan un momentico, así sea en la mente, pero entonces traten de hablar, por ejemplo, cuando de pronto tengan inconvenientes o algo, entonces uno lo busca y uno le dice, ay Dios, ¿cómo haría tal cosa? O dame paz, de pronto llegó el jefe y lo regañó en el momento y necesita paz para poder seguir trabajando, entonces más o menos así. Okay. Y en la falsa oración les explico que era, por ejemplo, como lo hacían los fariseos en la antigüedad. Hay personas que de pronto no saben qué significa ser fariseo, entonces yo lo busqué, lo que dice que son personas hipócritas que fingen una moral o creencias religiosas que realmente no tienen, y que solamente les gustaba hacer oraciones para que los escucharan y se vanagloriaban en sus oraciones. Entonces después explico, y la falsa oración, explico lo de rezar, lo de las vanas repeticiones. Entonces, antes de seguir con los beneficios, les digo que es necesario que les quede claro que rezar no es orar. Entonces ahí es donde le digo lo de que proviene del latín recitar, y ya me lo sé de tanto estudiarlo, porque como pensé, entonces ahí les explico que eso solamente es repetir palabras que no tienen sentido y que realmente Dios no las va a escuchar nunca. Después, y hice lo que tú me dijiste, busqué beneficios de la verdadera oración. Entonces lo que tú me decías, lo de la oración al Padre, que se cumplen promesas en mi vida, que recibo en sanidad interior, sanidad de mi cuerpo, que eso me acerca más a Dios porque llego a tener una relación más estrecha con Él, y así, estos son los beneficios y la conclusión. Ya. Ok, perfecto. Sí, queda así. Queda así, súper. Albeirito. Dale el sello. Bueno,
Yo la cambié, no mentira. Puede ser también. Puede ser. La cambié de La hoja. cambié de hoja, que la otra me la rayó. Bueno, yo le coloqué de título De la tempestad a la calma. Ok. La introducción, pues el mismo cuentico que les eché aquella. ¿El del niño? Sí. Busqué qué significaba tempestad humanamente. Tempestad, digamos, con sentido de la Biblia. El cuerpo. Pasé a leer el versículo de Marcos 4, 35 al 39. Unas cositas, digamos, que se me vinieron a la mente en ese momento. ¿Qué cosas pasan cuando hay una tempestad? O sea, las pasé así como dijo su merced. Hablé acerca de eso. Otra partecita así también como que hablaba muchísimo de mi vida. Después expliqué que era calma. Entonces la definición de qué es calma. Y ya termino prácticamente con la canción, pero no sé si en los 10 minutos puedo hacer todo esto con canción y todo. La canción dura 7. La canción dura 9. Una pregunta, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, yo estaba pensando en la canción por terminar, digamos, hacer una oración pequeñita, pues pero es que la canción es larguita, por ejemplo, ya había pensado en la de cara a cara. Pero No, todos la ponen de- podemos orar. No, la ponen de fondo Que suene cuando mientras suene mientras estamos- están haciendo la conclusión. Ah, Y ya. Todos no podemos orar, ¿cierto? Porque No. serían 10 minutos. no terminaría. Acuérdense que nosotros ya debemos Ya, haber eso orado, pero como les digo, Ah, ¿sí? eso no es siempre, o sea, depende, no es que digan, ay, yo tengo ganas de orar antes de hacer la prédica, por decir algo, cuando estemos en el púlpito, pero la pastora dijo que no, porque eso ya debemos saber orar. No, eso es libertad, lo que pasa es que Ya se volvió nosotros, costumbre. exacto, nosotros ya debimos haber orado por la gente que va a recibir la palabra. Inclusive Entonces, ayuno. si yo veo que ya el tiempo está apenas, por decir algo, ya está apenas y me da el tiempo exacto para la predicación, pero yo sé que en medio de si me pongo a orar son 15 minutos. No, entonces yo digo, no, yo ya oré y voy al grano, porque sé que el ambiente, todo está listo para que la gente reciba ese tremendo bosquejo que el Señor me dio. Entonces lo hacemos. Pero si vemos la necesidad, estamos bien de tiempo y todo, o sé que puedo manejar todo el tiempo, porque no vamos a decir, mire, son la 1 y usted ¿por qué se molesta? Ah, no, pero es que yo tenía que orar y la oración duró media hora. No, porque el tiempo son 45 minutos, ¿es un máximo domingo? 50 minutos. No, Es un ejemplo. es un ejemplo. Pero entonces no podemos decir eso. Ah, no, es que yo tenía que orar porque, sí, o sea, sí, pero la oración tiene que ser rápida, ¿sí? Porque, como les digo, se ora al inicio, se ora en la alabanza, se ora recoger la ofrenda, se ora en un anuncio, se ora cuando pasa el predicador, se ora lo último. Entonces, realmente lo que se El les tema va a era dar la es oración. tricito, exacto. Sí, ahí parece el Orad en todo tiempo. todo Sí, tiempo, sí, sí. exacto. Aquí aprendemos a Sacamos a César, exacto. con los 10 minutos. Entonces, hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer eso. Aprendemos Entonces, ya la oración. O sea, si ustedes van a orar, entonces, bueno, pero saben que es un minuto, dentro de los 10 minutos ya les quedan 9. Ya por el tiempo, ¿de acuerdo? Y el lunes sí vamos a extenderlo un poquito más porque cada uno tiene que hacerlo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 2 horas. 2 horas. 2 horas. Entonces, si ustedes se extiende pronto, no, es que sentí orar, bueno, ore, claro, pero si le quedó un minuto para la predicación, yo no voy a calificar oración, Y tiene que yo voy a calificar es la homilética. O Pero como es se este- podría manejar, es- digamos, pienso yo, perdón, pastorita, que digamos podemos hacer la introducción y cuando vayamos a comenzar con el tema, tener la canción bajita, cosa de que está Sí, sonora de sonando fondo y no- y Eso ya lo estamos maneja. explicando, digo yo. Ya hay lo que maneja manejar cada porque uno. tenemos que tomar Por tiempo. ejemplo, a Juanca le gusta Sí, mucho el que cuando predica esté una música de fondo. Papá de Chile. Él casi siempre El Papa Juan coloca la música de fondo. Es algo de él, listo, perfecto. Listo. O sea, eso lo manejan como cada uno quiera. Pero ¿Va no, a ser como les aquí digo. o aquí? Pero ese, o sea, ahorita el lunes ya es. No, este lunes. es 3, ¿no? No, Sí, es. es- Ay, es- ya no es- es tres. Pues ya el lunes es. Por eso le decíamos Quiero la fiesta que Y se es hablaba de fes- vestuario, y de es postura, festivo. yo pero quiero la postura. Y es festivo. Y es festivo.
Es festivo. Ay, Este lunes tienen que exponer. El otro lunes. Es este lunes. Pues pongamos un viernes. en la Pero entonces predica. con ropa normal. Exponemos de predica un viernes. No, que está ¿no? calificando la No, homilía. porque tiene que estar, tiene que ser la exposición. Esa es la calificación final. Ese es el examen. Entonces ya el 3 tiene que exponer. Ya tenemos que venir a Sí. El 10, pastora, como nos graduamos en 23. Sino que para que haya Ustedes me dirán, ¿están preparados para hacer la exposición ya el Sí, lunes? claro, claro. Sí, claro. Incluso yo había estudiado, tú ayer nos Marisa, dijiste ¿qué que más? teníamos que estudiar. Sí, claro, igual hemos tratado como de trabajar harto con el tema ya, listo, no Ya se va está, a ¿no? La interés. ¿Quiénes están preparados para exponer el lunes? Si son más de la mitad, lo hacemos el 4 y lunes. 4. o si no, mitad y mitad. 5. Sí, Decir, ¿Tati no está preparada? sí, 4 y 4. Claro, yo tengo mi Entonces exponemos el lunes. Vamos a exponer el lunes. Se vienen bien, o sea, como si fuesen a exponer, a predicar. Pero es solo nosotros acá. Vamos No, a que traer vamos a No, bueno, Te vamos a traer. traer invitados. Te van a traer mi Podemos papa. invitar personas también. Sí, si ustedes quieren Y es que es invitar allá, personas, pues, tráiganlas. si inclusive Necesitamos necesitamos la público. música, necesitamos ayuda. Ah, entonces yo ya Necesitamos voy a podemos invitar invitar a Joshua que nos ayude. Claro. Claro. Va a venir el papa. Pues invitémonos desde... El ¿cuándo? papá, Mejor dicho, hagamos Desde una el viernes cosa, vea, invitémonos. se las voy a hacer más fácil. Cada uno puede traer 3 invitados. Inviten a 3 invitados. ustedes. Va a traer 3 ¿Quiere venir? Señor. ¿Quiere venir? Mira a mí, gracias. Aquí no tengo aquí. ¿Cómo que no, hermano? Una persona nueva. Pastora, No, pues, así como una idea, Claro, ¿no se ocurre? porque la predicación, Como para acuérdense hacer que tiene que interesante ser los- expuesta para que Los puestos aprendan tienen en que 3 estar años a listos. hablar. Los pero números yo en no 1 a 10 acabo y de sacamos hablar, ¿sí? papelitos. ¿Cómo? ¿Ya acabó? Ya acabamos. No, no me dejaron. No, Que no va- acabamos. No, porque Ya era, pero que la canción y ya. de la canción, Ah, pero sí, cuando sí, se sí, enfatizamos sí, ahí sí, ya sí, acabamos, Tienes claro. 2 segundos. No, ya. Listo, entonces de hoy en 8 días se vienen con la pinta. No me vayan a llegar acá, no. Se vienen con la pinta. Ay, discúlpame. Con otra super pinta. Como para predicar, o sea, es su predicación. sobre el tiempo. Es su predicación. Pues, Predica tipo domingo, predica tipo... Ven y se O sea que me vengo Predica tipo pintura. tipo domingo. Ay, bendito. Uy, ¿De Dios, acuerdo? qué nervios. Con una pequeña diferencia que van a ser solo 10 minutos. Correcto. ¿Listo? La mejor pinta para 10 minutos. yo lo cambié todo. Y Juanca, a ver Juanca. Ah, no, ya Este lo de acabamos. abajo, lo de abajo lo puse arriba, no mentira. Este fue el que traje ayer, el que estaba a corregir y este es el corregido. Pero entonces puse todo lo que tú me dijiste, cambió casi más de la mitad. Ok. Porque tú me quisiste enfocar de pronto un poco más sobre el tema de la salvación neta, porque yo aquí estaba, lo que pasa es que yo estaba aquí haciéndolo, era enfocado solamente a personas creyentes, que ya saben, y omitía el tema de qué es la salvación para explicarles si se perdió o no a los que ya la tenían. Pero entonces la hice ahora para los que no, entonces la Para introducción, sigamos que para juntos, sí, para juntos. Dice la introducción lo mismo, la pregunta que tuviste que la dejaras, si pierde la salvación, la pregunta. La pregunta, si acabas de pecar, sales de tu casa, exacto, también quedó ahí. Luego el porcentaje de personas creyentes que creen que se pierde la salvación. Entonces cuando entramos entonces aquí la idea es dejar la intriga, pues, si se pierde o no y qué es la salvación. Luego en el cuerpo, la cita principal sigue lo mismo tal cual, pero entonces, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la gracia? ¿Y qué es obra? Que es lo que me dijiste que enfatizar en esas 3. ¿Qué es eso? Luego, ¿cómo la puedo recibir? La salvación. Luego, en el quinto punto, si entramos, es si se pierde la salvación, y ahí se tocan esos puntos, si se pierde o no. Hablo un poquito no de la predestinación, sino el punto donde ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Coloco de pronto el ejemplo del ladrón en Lucas, de que en ese momento él fue salvo y no la perdió y no tuvo que bajarse de la cruz para hacer nada. Y la conclusión vuelve a la introducción, y es que la salvación pues no se puede perder. Y finalizo con esto: no se puede perder algo pues que nunca se tuvo. Y ya. Entonces, Yo tengo una preguntita ahí con ese tema, cortica. Bueno, la salvación no se puede perder, pero si no se cuida se pierde. Eso se aclara en medio de la predicación. ¿sí no sé qué? Si no se cuida, se pierde. No, la salvación no se puede perder jamás. Todas las personas, desde Adán, es que nació, hasta el último que muere, va a morir en pecado.
Todas las personas van a morir con pecado encima. Yo tengo todas, esto así solo como por... todas. No Sí. para entrar a Ahora, contender. ¿qué pasa? Que yo, ahora para entrar, lógicamente yo sí creo explicar que el sí. tema. Yo El también tema creo que- de que, por eso, porque yo tengo este tema sustentado para horas. Yo lo tengo sustentado con todos los versículos, sobre todo el libro de Romanos. ¿Sí? Pero como en este caso no tenemos unos 10 minutos, lo que sí quiero darle a entender a la gente es que la salvación, porque por eso hay tanta falsa doctrina, de que la salvación es netamente por la gracia y que las buenas obras son el resultado de que verdaderamente yo nací de nuevo. Una persona que no cuida la salvación es porque no nació de nuevo, entonces nunca fue salvo. Pero es personas que nacen, entre comillas. O sea, yo lo digo es por lo siguiente. Sí, la salvación es un regalo de Dios inmerecido. El Señor me regala a mí este celular. Sí. X o Y razón. Es algo que se me ocurrió a mí. Me regala este celular. Tatiana, esto es tuyo. Y tú tienes que cuidarlo porque es muy importante, ¿cierto? Pero a mí se me ocurrió la loquera, me pasó algo en la vida, me estropeé, no sé qué pasó. Y como ya esto no tiene valor para mí, entonces yo lo estrello, lo daño, lo parto, lo meto dentro del agua. Esto deja de ser un celular que sirve, ¿sí? Entonces era un celular, pero yo no lo cuidé. Entonces deja de ser celular, entre comillas, ¿sí? Yo tenía entendido, o sea, por eso le digo, no para que hablemos ahorita de la salvación y nos quedemos ahí, pero esta pregunta que yo la estoy haciendo, de pronto muchas personas en el público la pueden hacer y pueden quedar confundidos, porque es por un ejemplo que le estoy dando, ¿sí? Claro, la salvación no se pierde porque yo peque, la salvación no se pierde porque yo no, ¿sí? Pero si yo la descuido, si yo no la valoro, si yo no la cuido, deja de ser un regalo, porque ya mi regalo era un Nunca va a dejar celular. de ser un regalo. Y la salvación no se puede comparar con un celular, o sea... No, es un ejemplo. No, yo sé, pero el ejemplo tampoco podría ni siquiera caber, porque es que estamos hablando de un plano espiritual versus una imaginación terrenal, de un regalo terrenal. La salvación es algo eterno, es decir, si la salvación se perdiera, por ejemplo, por un pecado, la pregunta sería, ¿por cuál pecado se pierde? No se pierde por un pecado. Por eso. La salvación... Sí, ahora, ¿qué pasa? Que el problema es... Realmente el problema, que es lo que yo de pronto entiendo, es una secta como creciendo en gracia te dice, peca, peca porque eres salvo, siempre salvo. Esa es otra cosa. Entonces lo que dice Pablo es cómo vas a descuidar una salvación tan grande cuando él se refiere a, entonces pecaremos por cuanto la salvación es por gracia, de ninguna manera, porque si hemos nacido de nuevo nosotros nunca vamos a dañar el celular. Mire, esta parte es muy delicada y sobre todo en el tema teológico. A ver, escuchen. Esta parte es muy delicada sobre todo por temas teológicos. Hay muchos teólogos, digamos un 50%, que aseguran bíblicamente que la salvación se puede perder. Y otro 50% que aseguran que la salvación no se puede perder. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No se trata de decirle a la gente lo que quiere escuchar ni lo que no. Tenemos nosotros, hay temas que son muy delicados y que como le estamos predicando a todo el mundo, no se lo podemos dar a un pequeño. No se trata de omitir una verdad, no. Pero como se dice, la verdad absoluta nadie la sabe. ¿Sí? Nosotros nos basamos a un estudio que Juanca hizo, que tiene sustento, pero si vamos a ver, la otra mitad también lo hacen y lo hacen con un sustento fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay unos que se basan en el libro de Hechos de Ananías y Zafira, ¿sí? Creyentes totalmente, prácticamente ya salvos, querían eso, pero ¿qué hicieron? Le mintieron al Espíritu Santo en el tema de sus finanzas. Y murieron. ¿Y Pedro qué dijo? Por cuanto te tentó Satanás, morirás. Gente que era muy creyente, gente que amaba, gente que daba, y podemos ver en el 50% que dicen que la salvación se puede perder. Y hay pecados que son mortales, habla la Biblia. Habla de pecados que son mortales. Y ellos se basan a ese tipo de pecados mortales que pueden hacer perder la salvación. Por eso digo, nosotros tenemos que estar en un punto equilibrado. ¿Por qué? Porque si yo le digo, si les decimos a toda la gente, la salvación no se pierde, ¿sí? Hay este sustento bíblico. La gente que va a pensar, precisamente por el tema de la salvación, salió creciendo en gracia. Porque ellos dicen la salvación no se pierde. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, por gracia tenemos todo, ¿sí? Igual que esta prédica. No estoy diciendo que sea así, pero igual que esta prédica, porque yo sé en qué está enfocado su merced. O sea, dice, la salvación no se pierde porque es por gracia. Y yo no voy a perder algo que nunca tuve. Pero, es un regalo. Y un regalo sí se puede perder. ¿Por qué?
porque es algo que al hablar de un regalo es algo que yo no tenía y lo tengo. Y se habla de cuidarlo, de protegerlo, ¿cierto? Entonces yo sí tuve ese regalo, pero lo puedo perder en cualquier momento. Por mi descuido, por hacer un pecado mortal que habla la palabra, ¿cierto? O sencillamente por eso. Porque en un momento se desvió mi mente, amo a Cristo, busco al Señor, estoy con el Espíritu Santo, hay manifestaciones, tengo algo así, pero llegó algo a mi vida y me hizo partió mi vida en dos. Algo muy radical. Entonces, ¿qué pasó? Perdí la salvación. Eso hice el 50%, lo que le pasó a la pastora que está predicando todo eso. Sí. Ella pudo tener su carrera súper tremendamente, predicar, era una mujer, llegó una desilusión ministerial a la vida de ella, una persecución pastoral que hasta con la vida de ella están atentando, y que dijo ella, me voy para el mundo. Me voy para el mundo. Entonces, cuando uno dice me voy para el mundo, es hacer cosas que le gustan a Satanás que hagan. Porque yo al ir a bailar, a tomar, a volverme un 8, a adulterar, a fornicar, a hacer todo ese tipo de cosas, eso es irme para el mundo. O sea, lo tuvo en un momento, pero llegó a un quebranto en su alma que hizo esto. Y ahí ella dijo, no, yo ya prefiero nada con los cristianos, nada. No es solamente con los cristianos, sino que digo, yo no quiero nada con ese tipo de religión. Yo amo a Dios a mi manera, pero yo no puedo amar a Dios a mi manera, como yo quiera, sino como dice la Biblia. Ese es un pecado Entonces, de muerte. ese es un pecado de muerte. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo todo en un momento, y en un momento, por un quebranto que hubo en su vida, dijo ya no más. No por Dios, sino por el hombre. Entonces, en eso se basan el 50%, es decir, se pierde. Y en esa parte se basa cuando dicen, Pablo decía, no descuiden. Cuando dicen no descuiden, es porque yo la puedo descuidar. Porque no cuido. Y yo tengo que alimentarla y todo. El sustento bíblico que hace Juanca es perfecto. Y ahí se dice, ¿cómo va a perder yo algo que no tengo? ¿Sí? Que nunca tuve. Es decir, una persona que pierde la salvación es porque nunca fue salvo. ¿Cierto? Y tiene un sustento bíblico. Pero ¿qué nos toca con este tipo de predicaciones? Chicos, a todos. Hay tipo de predicaciones que pueden hacer desviar a una persona. Entonces, ¿qué se tiene que dejar? ¿Qué tenemos que manejar nosotros sabiendo que hay estas dos partes? ¿Cierto? Ponerme en una parte neutral, porque la verdad absoluta yo no la tengo. No la tengo y no la tendremos nunca. Hay esos dos sustentos. Entonces, Juanca está yendo por el lado del sustento de que no se pierde la salvación. Pero, ojo, si yo le digo a la gente, no se va a perder la salvación, puede haber dos partes receptivas. Alguien que tenga conocimiento de la palabra y diga, sí, estoy de acuerdo, la salvación no se puede perder. Pero un pequeño va a decir, o sea, yo recibí a Cristo en mi corazón, lo tengo, o sea, si yo peque, porque esta predicación, y les voy a decir algo, los que sustentamos este tipo de teología y en los institutos bíblicos donde vayamos, siempre nos dicen, ojo con esto. ¿Por qué? Porque es un conocimiento profundo que se puede tener, uno todo no lo puede decir en el púlpito, porque podemos matar a la gente o hacer que se desvíe dentro de una congregación. Entonces, ¿qué pasa? Siempre en las partes que yo he estudiado es aconsejable estar en un punto medio. Oye, tú no puedes perder algo que no tuviste, por eso tienes que nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, amas lo que tienes, lo conservas, lo cuidas, ¿cierto? Para tenerlo tú y seguir creciendo en esto. Pero no tienes la autoridad de descuidar lo que se te fue dado. Con eso nomás que yo cierre así, la gente ya dice, mi salvación es mía, yo no la voy a perder, pero no la puedo descuidar. Debo cuidarla, ¿cierto? Debo cuidarla. Eso va para muchos temas, como les digo, pecados de muerte y todo. Pero hay que tener cuidado con eso, porque precisamente por esa parte nació creciendo en gracia. Entonces ahí dicen salvos siempre salvos. No, que creciendo en gracia ahorita que está peor porque ya está con el tema de Jesucristo mujer. Claro. Y ya está, pero ¿sabes qué es lo que más le da sustento el pronto bíblico a esto? Pero que tiene que ser muy profundo. El tema de la predestinación es otro tema que sustenta esto. Y otro muy grande, por ejemplo, los pecados de muerte y hay los que no son de muerte. Los pecados de muerte hacen referencia a los que hacen morir la persona. Pero acuérdate que dice, el aquel se ha entregado su cuerpo a Satanás
con el fin de que su alma sea salva. Entonces ese es otro sustento donde dice, listo, la Pero persona son temas muere. muy Claro, teológicos, muy, Juanca, muy... que podemos confundir a la gente. privado. Eso su merced lo sabe, Sí, lo claro, tiene en su es para mente. mí. Pero cuando vamos a dar un tipo de predicación, esto lo podemos hacer en un congreso teológico. Es que esa era la finalidad mía, por eso al principio la puse como para gente que conocía aquí la salvación, para Pero nosotros. casi siempre que vamos a predicar un tema, lo vamos a predicar Es que lo gente que sabe. cogí como enfocado más No de pronto tiene, hacia nosotros y del no público. tiene, Mm. e incluso, perdón, este tema yo sé que cada uno ahorita dice, ¿cómo así? No, y así como Claro, dijo la pastora, porque nosotros tenemos se pierde, conocimiento, pero no profundidad de teología. Y hay cosas que uno no se puede meter en ese tipo de teología. O sea, en una iglesia no puede tocar ese tipo de teología así profunda porque puede causar un choque tremendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos partes. O sea, esto fuera o sea, yo creo totalmente en que fui desde antes de la creación del mundo, fui predestinada y Dios sabía el propósito que tenía conmigo, hablo personalmente, conmigo al enviarme a este planeta, a este mundo. Sé que tengo un propósito y el propósito ya lo tengo claro en una parte, me falta otro, a ver qué es lo que Dios quiere, porque los pensamientos de Dios son más grandes, y sé que he recibido la salvación en mi vida, que cometo errores, que fallo, que peco, claro, porque mientras esté en esta carne, eso va a suceder diariamente. Que me voy a ir para el cielo con algún pecado, yo creo que en el momento en que el Señor envíe sus ángeles a llevarme en ese desligarme, voy a ser totalmente limpio, si no, no puedo llegar al cielo, ¿cierto? Pero habrá, exacto, pero habrán personas que aman a Cristo, esa es otra parte teológica, que amamos a Cristo, que nos desvivimos por Él, que tratamos de llevar una vida con errores, con fallas, con pecados, incluso pecados que nadie sabe, que cada uno tiene ahí en su mente, que no lo sabe nadie, así sea un solo pensamiento, a una sola cosita, un solo secreto, que Dios sí lo sabe, pero lo tenemos ahí, pero amamos a Dios con locura, y llegará el momento en que no sabemos cómo será nuestro fin, y no nos vamos a alcanzar a arrepentir de ese pecado que hicimos diario. Entonces, ¿nos salvamos o nos quedamos acá? Y era donde Pablo o Pedro, no sé, el que decía que hago una cosa. Pablo. Pienso una cosa y hago otra. La lucha. Es la lucha con esta carne. Exacto. Quiero hacer algo, pero con esta hago otra. Entonces, esta parte de la Biblia se lo digo acá en tema teológico. Y pues agárrense fuerte, pero quiero decirles esto. Si usted siempre ha sido así, bien y todo eso, y de pronto tuvo una debilidad, se descachó, o sea, la embarró en algún pecado, y ese día Dios tenía predestinado que se fuera. Usted no ha tomado, usted nunca tomó, trató 20 años de estar bien, pero ese día usted se fue por allá con una persona que conoció, la embarró, tomó, pecó y ya se iba a ir para la casa otra vez y llegó la muerte. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con su alma? La pierdo. La pierde. No, pero porque Pastora, recibió la salvación. hay un versículo donde nuestros maestros nos enseñaban que a muchos cuando lleguen al cielo que dicen, pero es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo en tu nombre dice sí, ¿de qué sirvió? Pero si no me amabas, si no buscabas de mí. Exacto, porque no lo amaban. Sí, no, pero perdió todo. no Perdió recibió todo la por... salvación. Solamente recibió un ministerio, ¿No se acuerda la película Nada más el pastor decía hasta ahora voy a ser pastor por primera vez? Yo me arriesgo mucho a eso porque yo digo, sí la puedo perder, pero en Bueno, uno les neutro. cuento algo, les cuento y les doy esta perlita. Teológicamente, porque yo no me he muerto para saber si eso es verdad o no. Teológicamente, si usted no practicó ese pecado, usted se salva. Teológicamente, ¿qué quiero decir teológicamente? Según estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque fue un error y una falla que usted cometió. Pero usted no fue practicante del pecado.
O sea, fue algo que cometió. Desliz. Pues de pronto Porque si no, ahí entonces- ya entra algo Pero no se que... pudo arrepentir porque le llegó la muerte. Pastor, ahí es algo que ya no nos cabe en la mente porque eso ya lo define ese nuestro Señor. Dice, Claro. bueno, usted se salva porque Es muy usted... difícil. Sí, Exacto. o dice no. Puede Teólogo, ser que sí, exacto. ¿no? Sangre de Cristo Exacto. borró O sea, no nuestros se sabe, pecados, ¿no? pero Pero sabe, ¿saben, sabe, realmente sabe, esta sabe, predicación para quienes, es que ahorita esto está en ola. Aparte ¿Saben que por Jesús qué? murió por todos nuestros pecados. Pero ¿saben por qué está en ola esta predicación ahorita? No es tanto para debatir entre nosotros los cristianos, sino porque lo que yo leía la vez pasada, resulta que los católicos, los testigos de Jehová y los mormones, y ahora algunos cristianos están diciendo que se necesita la salvación más tal cosa, más tal obra, más... Claro, Entonces, esto añade. salió Ah, no. para rebatirles. Usted no pierde la salvación, es decir, porque la salvación es solamente por gracia, no porque bien se portó, o no porque necesite el libro de la atalaya, no porque necesite la catequesis. Y resulta que todas las otras religiones están diciendo que tú necesitas para salvarte algo más. Cuando yo digo que la salvación se pierde, estoy diciendo que mayor es el poder de mis malas obras que pueda llegar a cometer que la sangre derramada del Hijo de Dios. Eso es lo que yo estaría diciendo con las palabras si digo que la pierdo. Entonces tienes que Pero hay que aclarar aclarar esa parte. Sino que Hay que cuidarla. Sí, es mejor. ¿Por Sí. qué? Aparte, Exacto, no, esa parte. hay que Y otras personas que puedan decir, Decir que hay que no, sí, cuidarla. claro, la Claro. persona se perdió. Hay que cuidarla. Claro, porque Tienes que estaba en aclarar ese pecado. cuidado. Estaba Me en gustaría pecado. más sí fue. así como la pastora dice, Sí. estable, porque... No se pierde, pero tienen que O sea, cuidarla. nosotros Y lo tenemos aclarar claro. bien. Aunque tiene que tenerlo claro, si no la pierde. Pero igualmente al Hay público que se le va a cuidarla. decir. Sí, Exactamente. Al público le va a decir, tome, esto es un veneno, pero cuidado, no se lo va a tomar porque se muere. Es prácticamente lo que van a hacer. Exactamente. ¿Por qué? Sí, no, Porque no, como la les Pero digo, algo que Sí, Jesucristo tiene que tener claro es que no la pierde. la verdad absoluta no la tiene nadie. Sí, Quiero no, que eso no empecemos es desde ahí. duda. Es como lo que decía aquí a la pastora, que por lo menos, digamos, nadie sabe cuál religión es la verdadera. Pero, digamos, por lo menos yo me arraigo a esta. Es como, digamos, ahorita lo que yo te voy a exponer, Elid. Toda su vida Exacto, sirvió a Dios, exacto. pero su corazón estaba afuera. ¿Y qué pasó? En un momentico se mató. murió. Al momento de cayó caerse para sentado. atrás, él pensó que se iba a morir. O sea, No, sí, pero una cosa, se no murió. se sabe qué pasó. Exactamente como también muchos dicen de pronto de que muchos, o sea, allá arriba nos vamos a dar cuenta de que vamos a ver personas que de pronto Sí. van a decir, No "Sí, sabemos pero si este es está el allá". pecador. O Sansón. Donde decía que, Sansón, donde ¿en decía qué que un momento pastor- tuvo tiempo a Aquí arrepentirse? un pastor decía, ¿cómo Es que hay vamos a muchas darnos cuenta cosas. que tal que lleguemos allá arriba y allá arriba Toca este es ir Buda? al cielo y preguntarles. Y ya. Ese es un tema. Nosotros acá en la tierra, chicos, Vivimos como que chicos, escuchemos. Nosotros acá en la tierra no podemos en ningún momento asegurar nada. Ah, Es complicado. ¿Por qué? Porque somos personas, Está la oposición. ¿cierto? Y cada uno tiene su pecado. Sí, O sea, claro. seamos claros. acá en Estamos la mesa. luchando contra Todo eso. eso vamos Todos tenemos nuestro pecado. Entonces, Grande, pequeño, mediano. Es igual. Y tenemos, aparte de nuestro pecado, tenemos una lucha interna. Pablo mismo lo decía, y Pablo era un tremendo, y decía, ¿saben qué? Y él se desnudó ahí espiritualmente. Digo, ¿saben qué? Mi espíritu quiere hacer una cosa, pero mi alma quiere otra. Y ¿saben qué? Es una lucha y a veces mi alma me gana. No se sabe qué ¿Sí? sería. Entonces no sabemos qué lucha tendría, pero él la tenía. Y él la expresó. ¿Sí? Que si nos ponemos a mirar eso, ¿qué lucha tenemos cada uno de nosotros? sí, claro. Y no solo una, sino muchas. No lucha Cada todos uno los tiene días. una lucha Continua. tremenda, ¿cierto? Y en medio de esa Más lucha que uno peca. todo. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, si llega el momento y no nos podemos arrepentir, uno dice, no, mañana me arrepiento, por eso diariamente, Señor, pero si no está el momento, porque no puede pasar así, no es que estuve haciendo esto, Señor, no me alcancé a arrepentir, pero entonces, ¿qué hago? O sea, todo lo que hice, 20 y pico de años, 15 años, 7 años, 8 años, 4 años, un segundo en la cruz, ¿no sirvió de nada? Es que nosotros no conocemos a Dios. Nunca lo vamos a conocer. Si no, no haríamos pecado. ¿Qué es lo que pasa? Ahí también hay una cita bíblica que dice, nosotros fuimos llamados a libertad. Todo nos dice que todo nos es lícito, o sea, todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos estar en un punto equilibrado. ¿Sí? Porque hay gente que, por ejemplo, a mí me dicen, por ejemplo, hoy estuve hablando con Rosario y abro paréntesis, pero viene al tema. Rosario me dijo, ay pastora, ¿y por qué no hacemos un brindis con un vinito y comemos galletas? Y yo les soy, o sea, queda grabado ahí para nosotros. A mí se me hizo agua la boca, porque a mí algo que me gustaba siempre desde muy puede, pero pequeñita, que era privado, tradición, no. que era tradición,
era que mi mamá siempre, el 25 de diciembre, por la mañana, Unas llevaba la botellitas. galleta y la copita de vino. Nosotros desde muy pequeñitos fuimos acostumbrados a hacer. Y el vino era cerezano. Que ya no lo he vuelto a ver y ojalá lo Y es vea. que- No para emborracharme, Eso pero es lo sí que iba a es un decir. acto. Entonces, ¿qué pasa? Vino fino. Hay gente que dice, Que por lo menos ¡Mucio Satanás! Entonces, yo les digo una cosa. No para que uno se emborrache ni nada, y quiero Sí, que me claro. lo entiendan. Si vamos a hacer un brindis entre nosotros, vamos a hacer el cierre de fin de año, vamos a hacer un brindis. Si usted sabe que si se toma un vino, usted se prende, Sí, claro. no se lo tome. No, Digan, no, no, yo bonito. paso. Pero si usted sabe que usted se puede tomar un vino para festejar, y no se va a tomar más, ni va a empezar, yo necesito más Sí. vino, una cerveza, un guaro. No, si usted sabe que, porque ya uno es maduro y uno sabe si puede o no, pues hacemos el brindis. Dios los bendiga. Y llega el Señor por nosotros preciso, ya habiéndonos tomado el vino. ¿Perdemos la salvación? Y es que por lo menos lo que me pasó la otra vez, ¿se acuerdan en Villaleiva? Que ese calor tan bravo. Uy, no, tomémonos una cerveza o hagamos un refajo. Y uno hubo el que dijo, uy, pero vamos, y nosotros no podemos tomar cerveza. ¿Qué pasó? Uy, no, era una chance, hasta luego y tomamos Claro, gaseosa. por ¿Sí? O lo que respeto pasó a la con fe. la- lo que pasó con la sangría. Por no hacer caer a los débiles en la fe. Exacto, correcto. Es eso, pero que uno está... Pero ya por lo menos si uno se pone de acuerdo, o sea, uno, Que lo no para veamos fingirse, nuevo. ¿no? Pero Pues sí vamos decimos, a... vamos a hacer un brindis porque vamos a despedir el año. Pero por decir algo, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo porque yo no creo eso. Perfecto. Si alguno de ustedes no está de acuerdo y se siente mal, no lo hacemos. Sí, claro. O no lo tome. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer. Es como el que no come pone árbol de morcilla. Navidad. Como en Que Alemania. no pone el árbol de ¿En Navidad. Alemania qué es? ¿Solo Los cerveza? congresos, un amigo me contó que allá en Alemania en un congreso, una vaina así de cerveza, ¿De y cerveza? que, qué pecado, ¿no? Pues que eso es como la... O en O Francia, esos países que toman siempre en vez de el vino, jugo vino, ¿es? una copa de vino después de cada almuerzo o después de cada cena. diciembre Por lo menos decir de pronto un aniversario de matrimonio. Se echan su media Uno puede ir a un restaurante y un restaurante fino que le dan una copita de vino. Sí, que son listos, pero no te recomiendo. Exacto. Y es que la otra es que digamos uno peca acá. Es la conciencia. La conciencia es la que peca, sí. Usted se toma el vino y dice, ay, La pequé, embarré. me tomé ese vino. No, Entonces no se lo tomen porque ya pecó. No se lo tome. Pecó. morimos hartos. Sí. No, es que nos morimos felices. Esos son los que dicen que nunca los conocía, se vuelven de mal. Aunque no va a llegar a esto y Usted es San Pedro. Entonces, nosotros en diciembre brindamos para recibir el año, brindamos. Exacto. Una Con botella agua de panela. Pero hay otras personas que no. Y tomamos ¿Sí? una botella con secreto. Nosotros todos los días con Jenny toda la noche nos tomamos una. No, botella aguardiente. Hasta Aparte cuando que llego. eso es algo como por cuidar la iglesia. O sea, nosotros lo podemos hacer Claro. porque creo que Pero todos ellos somos se la conscientes que tienen. no nos pasa nada. Pero no podemos decirle a toda la iglesia, vamos a brindar con vino porque Claro. llega gente nueva, gente Sí, que claro. está, no, los matan, los Hasta más. Es como si en la cena se diera vino. Llega- Nosotros el día de la cena. No falta el que se pare y yo pongo 10 balas para la vaca. Claro, Las ¿no? tengo. Sí, Pero si exacto. no hay problema. Es Porque como por saben que cuidarlos y que ya. Porque que debemos está pecado, protegerlos. por Pero ya cuidado. es cuestión de uno. Entonces uno decir, y hay personas de que ya son muy extremos, entonces ya dicen, Para no mire, hacerlos, que nos maldigan después. no, es que ustedes es una secta porque los vimos con una Lo copa de que- vino. Entonces hay que cuidar eso. Lo que ¿sí? pasó la vez de la sangría. Con Correcto. las hermanitas. Con las hermanitas, correcto. Ellas ese día, no creo que es Nosotros que hicimos eso una es- sangría acá. Pero ellas no. No, y se sintieron muy mal. Y ellas trabajaban en el equipo. Y ellas se sintieron mal porque dijeron, ¿ustedes toman? Y era un salpicón con vino. Con vino. Como vino, un cóctel. vino tinto. Un cóctel. Como un cóctel. Pero ellas dijeron que no. Y en no, la misma que no Biblia tomaran. se ve que tomaban vino. Siempre No, pues en Jesucristo todas las decía cuántas celebraciones. tinas son. Digo que eso es Yo pongo 10 de una. El maestro. ¿Cuál? El maestro sacaba las tinas. El maestro le dijeron, se acabó el vino y el que hizo, tráigame 2 jarras de agua. A ver, vino. Es cierto, Y el mejor es cierto. vino. ¿Qué pasa? Hay dos desiertos. Exacto. Entonces esos temas es mejor a veces no tocarlos. Claro, es muy para ¿Por debatir qué? mucho. Porque Sí, entonces claro, se ajá. debate mucho. Entonces, pero sí hay que tener cuidado de pronto con esos temas Sí. y no dañar a la gente, ¿sí? O sea, Porque si no, entonces ajá. dicen, no, ya tenemos la salvación, podemos hacer lo que Exactamente, sí. queramos y no la vamos a perder nunca porque ya Jesús nos la dio. Y claro, Él no se arrepiente de habernos la dado. Ajá.